David, ¿tú has cenado? No. Bueno. David, ¿te sientes poético hoy? Mucho. ¿Te sientes con ganas de...? Yashin. Que Yashin era como le llamaban a él o algo así, de pequeño. Era como llamaban a él precisamente de pero pequeño, mal dicho, además. Pero es que, sí, mal dicho, y es que encima es un hombre que me parece súper peculiar en este sentido porque tiene un montón de seudónimos. Lo he encontrado como 4 o 5, dependiendo de... Bueno, volvemos a decir lo mismo, es un hombre que se ha dedicado prácticamente a lo que es el diseño de producción para animación. Diseño de personajes, que eso es un pequeño matiz, porque lo que hace es diseño de personajes, un poco lo que hacían pues tanto para Disney como para Warner, de películas de animación, sobre todo más o menos infantiles. O sea, no es la animación propiamente dicho en sí. No, es el diseño previo. Exactamente. Y Yashin sí es un nombre curioso, ¿no? Aunque sí que se ha metido con, por cierto, se ha metido con el tema de 3D y, por cierto, le parece... él comenta en alguna entrevista que le parece que es muy complicado, o sea, que se tire de dibujo siempre, pero en el momento que ya pasas a 3D el trabajo se multiplica por 100, ¿no? O sea, la parte eso es un tema para hablar que se podía hablar, ¿no? Precisamente la pérdida de hacer series de animación clásicas, que eso en Japón sigue funcionando muy bien, pero en Estados Unidos y toda la industria y Disney mismo no saca películas de animación de dibujos, quitando Mary Poppins ahora que tiene una parte. Todo es Pixar 3D, que me gusta mucho esa parte, a ver, no está pero es verdad que, mal, que el proceso es casi el mismo, porque primero lo tienes que dibujar, después hacerlo en 3D, pero incluso aquí en Europa sale una Asterix ahora y es en animación, o el Mortadelo es animación, y está bien, pero yo echo de menos el dibujo clásico de vez en cuando, ¿no? Que como que está muy denostado. Que se podía volver, o sea, no sé por qué... O los Simpsons sabemos que hay ordenador. Pero deja de ser... Ahora los Simpsons es 3D, prácticamente. Pero es 3D, pero siempre fue... Pero simula 2D. Exactamente. Simula 2D. Simula y 2D. Sí, pero bueno, yo creo que puede haber una cosa intermedia. Por ejemplo, Network, Cartoon Network, eso trabaja también ese tipo de dibujo. Pero precisamente este hombre que viene mucho del mundo del cine, yo sí, lo que sí le veo es precisamente... ese valor estético que le ha querido dar a la obra. Que me gustaría hablar porque es raro encontrar... no es que no te cuente una historia. Hemos hablado aquí, hemos hablado de cómics asturianos que verdaderamente, bueno, los hemos criticado porque no contaban una historia, pero es que en este caso no es que no se cuente una historia, es que está contada de una forma diferente. Es que el cómic, en eso sí que es verdad que es por lo menos es distinto. Te puede gustar o no, pero es algo diferente, distinto. Y realmente es un canto, es una poesía. Y es una metáfora visual, que eso es a mí lo que más me interesa. La utilización de la metáfora. Por eso se parece al Principito, no por... Es uno de sus grandes referentes. Claro, pero es su referente no tanto al target o la forma de contar la historia, sino en las similitudes, o sea, en las metáforas. Las metáforas visuales que utiliza y utiliza el dibujo para ello, en eso se parece, porque después, por ejemplo, en la estética es muy Disney y muy Gimli. ¿Tú la ves Disney? Yo no la veo Disney. La veo bastante, sobre todo en las elfas, en las ninfas. Bueno, hay que decir que hay varios personajes, claro, la gente no lo sabe. Pero y el propio Fauno a mí sí me parece bastante Disney. Pero me parece, por ejemplo, también... Yo le veo mucha más influencia de cómic. Más que... Disney obviamente ha hecho mucho cómic y tal. Pero es ese trazo fino, ese trazo fino y amable... A mí sí me recuerda un poquito a Disney. Sí, me recuerda, no es que me parezca. Yo lo veo un trazo suave, un trazo muy limpio, muy suave. Y luego utilizo una cosa que es la acuarela. La acuarela es una cosa muy difícil de trabajar. La gente, la acuarela. Bueno, la acuarela, si la trabajas mucho, puede parecer hasta óleo. Puedes cargar la página de color hasta que las satures, ¿no? O sea, no hay problema por eso. Pero el trabajo de la acuarela siempre es muy complicado, porque la acuarela tiene una particularidad que es muy suelta. En verdad tú no sabes el resultado que vas a tener hasta que queda seco. Entonces, que él se dedique a trabajar con acualinas o digamos para crear esa uniformidad color visual de la página, porque es una página muy clara, no tiene unas composiciones de página complicados ni nada parecidos. Es una cosita... Muy blanco, claro. Sí, muy blanco, muy... Y te da, lo que tiene una facultad también, la acuarela, es que te da mucha luminosidad. Claro, que es lo que busca. Y es lo que busca, y dices tú, esto está hecho, es un canto al optimismo, es un canto al aprender, bueno, al saber. Es una fantasía, Sí, claro.
Pero lo que te decía de Disney es eso, que por ejemplo en el fauno, que es como muy infantil, muy inocente, incluso los animales y todo eso mama mucho para Bambi o ese tipo de personajes así muy... Los animales, inocencia y tal, casi como un bebé, ¿no? Y en eso sí que yo creo que sí. Pero sobre todo también ese estilo también lo tiene el estudio Gingy, y hay una obra referencia que es mi vecino Totoro, que es una obra maravillosa, sí. Que él la nombra, él la nombra, bebe mucho de ella. A mí me parece una película, para mí, la mejor que tiene, o por lo menos a mí la que más me ha llenado, y sin embargo a un target muy infantil, para ilusionar a los niños. Este no va tan infantil, pero sí tiene ese tono, ese de fantasía, fantástico, de... Un poco Mago de Oz. Bueno, Mago de Oz tenía un subtexto también, pero... ¿Un poquito? No, yo no lo veo tanto Mago de Oz, no sé. No sé, yo ahí me perdí un poquito porque no sabía exactamente lo que tú dices. El target... Es que él, es curioso, porque él dice que es de los series japonesas de los años 70, que habla de Heidi Marco. A mí no me parece que sea tanto. A mí me parece que es más de los 90 y 2000 del estudio Ghibli, y del Disney, el Disney sí de los 60, Blancanieves y todo eso. Yo le veo más Disney de los 60, por mucho que él reniegue, claro. que diga que no es que haya renegado. O sea, lo que pasa es que es de Hayao Miyazaki, es el que es el referente directo. Lo que pasa es que yo creo que un poquito más actual... ¿cómo se llama? La bruja novata y todos estos también tienen ese tono infantil, pero que un adulto lo ve y se flipa también. Que este no, ya te digo, no tiene tampoco tanto infantil, porque este tiene ahí una historia, tiene una amiga ahí que está un poco un subtexto también un poco... A mí me gusta mucho cómo crea el chaval y cómo se hace, que de esto no hemos hablado y tenemos que hablar. Cómo el chaval, como te cuenta la historia, es una historia pausada, reposada, es para relajarse con una chimenea, con tu vasito de té. Se podría cantar. Yo creo que la animación que haría sería como un canto, una canción. Sí, sería una entonación. Un poco fantasía. La película de fantasía de Disney, un poquito, pero en ese ambiente... Pero soft, relajado, que dices tú, vale, es que... A ver, estamos acostumbrados a que nos cuenten cosas y el cómic que no hay límites de recursos, que puedes gastar todo lo que quieras. Si quieres una bomba atómica, tienes una bomba atómica, no hay límites de presupuesto. Limites tu imaginación, ¿no? Entonces, que juegues precisamente a que la gente se relaje, a que la gente disfrute verdaderamente un poquito de no verdaderamente sin un objetivo, pero del dibujo, pero que disfrute del dibujo, que ahí es la parte a lo que te estaba diciendo, que es lo que más me gustó, que dije yo, cómo me va presentando los personajes. ¿Cómo me va diciendo? Pues este personaje es este personaje es otro, hay varios, pero bueno, básicamente... Bueno, hay dos, básicamente hay dos. Dos, el lobo y tal. Luego, bueno, pero bueno, que es Merlín, que eso es una de las Merlín cosas que le pone el nombre. Exactamente. Pero es una cosa lo que responde Merlín, el viejo, ¿no? Dice, ¿por qué me llamas Merlín? Hace muchos años o hace mucho tiempo que me llamaban Merlín. ¿Por qué he tenido otros nombres? Sí. Y ahí esa es la clave. Él nunca reconoce que se le haya llamado Merlín. Él se ríe. Él se ríe, pero nunca reconoce que le hayan llamado Merlín. Por lo tanto, o sea, que te queda la duda. Claro, ahí está hablando de que, bueno, igual ese mago no es tan mago, es una entidad, y está enseñando a este fauno, que es muy inocente, que está en el inicio de su vida, tiene esa inocencia y quiere aprender del mago y está detrás de él y todo. ¡Ay, qué pesado, déjame! Pero a la vez sí que le gusta un poco que esté... No, pero le deja que siga la cola. Y le lleva lo de... Claro. Le lleva a escuchar el corazón del dragón y tal. Que eso te recuerda un poco a Excalibur. O sea, hay que decir que... Hay referencias también, muchas a leyendas artúricas. Sí, pero ya ahí está el rollo de que este fauno... Bueno, es un fauno, pero es un... Bueno, hay que decir... Una gran referencia, que está vestido, el Merlín, que aparece aquí, está vestido con hojas. Sí, eso es muy bonito. Quien lea las leyendas artúricas, las de Malory, las originales y tal, bueno, las leyendas artúricas hay 20.000 versiones distintas, pero en muchas de ellas a Merlín se le representa que está vestido, que es un mago del bosque, de la naturaleza. Es un druida, ¿no? Es un druida. Y está vestido con hojas, que es como aparece aquí, pero curiosamente, si te das cuenta, son hojas marrones, otoñales. Son hojas de caída, son hojas de ocaso, o sea, toda la obra, esos colores tan blancos, esas planicies, esos colores amarillentos, te llevan a una especie de relax, de tranquilidad, y es una sensación que yo verdaderamente no esperaba que se pudiese... transmitir. Pero lo que me refiero es que... Me cuesta mucho explicar lo que es, porque es lo que quiero complicado. decir es que el personaje que es inocente tiene curiosidad por saber. Sí, y entonces el otro le quiere enseñar, pero dice, cuidado que no estás preparado. Quiere decir, a mí me parece una metáfora del Edén, realmente. Aunque lo hace con cuernos, que eso es otra metáfora también un poco de que sean los cuernos o estas criaturas casi celestiales que estén en paz con la naturaleza,
Y quizá el conocimiento sea lo que los va a pervertir o algo así, porque hace referencias a seres humanos con lo del enamoramiento de las ninfas que se van a volver locos, que eso también está un poco metido ahí como diciendo, ahí quiere decir algo más. Esta criatura... Ahí, sí, eso no conoce... desde Medusa hasta Barry, lo ha utilizado con las sirenas. Claro, y así no conoce al ser humano. De hecho, la única criatura que conoce sin cuernos es a este Merlín. Eso también es otra referencia, ¿no? Como que solo conoce el bosque, pero seguramente haya humanos o haya habido humanos, ¿no? Entonces a mí me parece muy edénico, ¿no? Muy del aprendizaje. Este que quiere el conocimiento, incluso coge de los árboles y todo eso. Y ahí hay un subtexto un poco bíblico, yo creo, y está buscado, ¿no? Ese Edén idílico. Yo creo que siempre la fuerza de la naturaleza es la que marca la obra, porque los árboles es la esencia viva, la propia esencia de la vida, lo más básico, y a la verdad es lo que más se historia y lo que es más difícil de morir, de matar, es un árbol. Claro. Y luego te contrapone. Claro, ahí lo que aprende es un poco el significado de la muerte, ¿no? Entonces como es la primera pérdida de la inocencia. Pero quizás... fíjate lo que te pone como la muerte. Como la muerte guerra, siempre, ¿no? Te ponen... Y además tú dices, precisamente has dicho una cosa de las grandes cosas que has dicho aquí y tal. Y esa escena de rojos, esa escena de fuertes... Es el único rojo que hay. El único rojo que hay, y son humanos. Son humanos, o sea, lo que ves son cascos humanos, son gente que ha llevado... O sea, los humanos son, digamos... Es que me da la sensación, yo no estoy seguro, pero... ¿Puede ser que te dé a entender que ya no existan los humanos? Que estas criaturas son o una humanidad poshumanística, ¿no? Que antes los humanos se han no sé, es una idea. O igual no, igual están fuera del bosque pero que es una realidad. Que es como un renacer otra vez. Entonces estos empiezan a querer el conocimiento otra vez y por eso le preguntan a esta entidad. ¿Sabes lo que te digo, no? Pero como que están en paz con la humanidad. Además es curioso porque al final, ¿cómo sale la criatura? Eso es otro. Esta es otra. Esto es. A ver, esto es camino iniciático total. Tomo el relevo. Claro, no, y me abrigo, sale la criatura. La gente no se está enterando. Claro, y así sale con el abrigo, con un abrigo de hojas. Pero ¿eso qué significa? Que ya ha iniciado el proceso del conocimiento. Con todo lo que eso conlleva, del conocimiento que es su maestro, ¿no? Quiere ser como él y va a ser como él y quiere ser como esa entidad en todo tipo de conocimiento. Y claro, ahí está el tema en el segundo tomo que no ha salido y no tiene pinta de que vaya a salir en principio porque ya se supone que ha tenido que salir hace tiempo. Este es el gran misterio que tenemos. Esta criatura, ¿cómo se pervertiría? ¿Cómo cambiaría de estar en sintonía con la naturaleza? ¿Cómo se va a pervertir y cómo va a llegar? Yo creo que iría por ahí, no lo sé, ¿eh? ¿Cómo va a cambiar esa criatura? ¿Cómo va a madurar? ¿Y cómo va a perder esa inocencia? Si incluso se va a pervertir o si va a romper con la naturaleza, ¿no? En favor de la sapiencia, ¿no? Es que a mí me hizo mucha gracia, tío, la gran referencia que hay, la única que es que me lo dijiste muy bien, o sea, los seres humanos que aparecen son Ares, son Ares, es la guerra. Y se volvieron, y eso, la metáfora de que cuando va con la ninfa y la ve y se vuelven locos y quieren tal, es como eso también. Con lo cual te dices tú, me he planteado esto así, me quedo, pero esto acaba de salir. A ver, prácticamente funciona el cómic como él solo, como unidad, ¿eh? Pero sí es verdad que dices, sí, aquí a ver qué más me va a contar. Es verdad que hay que contar las cosas como son, o sea, no penséis, si os leéis esto solo, vais a quedar satisfechos y bien cumplidos, ¿eh? Es un café con leche condensada si os gusta el dulce, ¿vale? O sea, te llena. Pero sí, podíamos decir, pero todavía puedo tomarme un segundo, o sea, o le puedo echar un poquito de whisky. Porque, además, originalmente él había dicho, se había comentado en una de las entrevistas, que el proyecto quería venderlo en conjunto con el segundo tomo, que quería hacerlo y al final no lo puede hacer, y con una animación, con una serie de 20 y tantos capítulos, que al final pues por alguna razón no lo consiguió sacar adelante, que hubiera sido muy hermoso. Era como vender todo un pack, y este era el primer tomo, ¿no? Hombre, 20 y tantos episodios contando esto, a ver lo que podía inventar, que podía sacar muchas cosas, pero ahí tendría que sería el primer tomo, pero a ver lo que me saca después. A mí, como una presentación, y como tú dices, es una historia que te puedes leer por sí misma. O sea, tiene su principio, su nudo, su desarrollo, su final. Leerlo de esa forma, no esperéis, no es una aventura de... No, es una cosa un poco curiosa, no es una aventura de hechicerías y brujerías, pero ahí te iba a decir una cosa, ¿no notaste también algo de influencia de Aspirith y Luis Rollo, ese rollito tal, un poco manga, que él no los nombra, pero a mí me recordó mucho? No los nombra, a ver, yo es que incluso en el trazo te podía coger, pues... el trazo Aspirith un poco, ¿no? Para mí Aspirith es más brusco.
en ese sentido. Sí. O sea, yo lo veo más a Alan Davis o John ya hablando de incluso de Alan Davis en tintadores de Alan Davis, o sea, John Farmer y ese tipo de gente muy suave, gente con el trazo de línea muy clara, pero a la vez muy estilística, muy cerrada, que hacen grandes autores franceses, por cierto, esa influencia franco-belga se le nota muchísimo. Pero me refiero más a que es casi un libro ilustrado más que un cómic también, y que son todo así como Splash Play, o sea, ¿cómo es? Splash Play, páginas completas. Yo le he encontrado la narración... Y eso que es así medieval, fantástico. Es que las ninfas claro, de rollo. Es que la virtud que yo le encuentro es esa, que se me ha salido la narración por la izquierda y a mí me gusta que me sorprendan. Entonces, claro, si me cuentan una cosa que encima veo que está bien construida, que me monta la película, que me tiene que montar, nunca, o sea, lo de la película... Porque habla de Hergé también, que le gusta mucho y tal, pero yo tampoco vi mucho de Hergé por aquí. Hay influencia, pero de línea... Conan, sí, pero bueno. De línea clara, pero también es muy expresiva. O sea, muy expresiva en cómo están diseñados los personajes y todo. O sea, es todo muy cartoon, muy... Sí, un poquito pero un cartoon tipo casi anime. No es anime, pero sí que recuerda un poquito ese... Pero con un estilismo muy pensado, mucha influencia de Spirou, sí, Spirou sí. Spirou sí que, por ejemplo, sí que lo vi. Franquin, pero sin romper la línea. O sea, lo veo suavizado, muy suavizado, todo muy lírico, todo... toda la composición, todo lo que te hace, te transmite... no es nerviosismo, o sea, es como si estuviera muy... Sí, bueno, calma muy total. Repasado. ¿Qué te voy a decir? Hay una entrevista que le conceden, que encontré por ahí, que él habla de precisamente para entrar en la industria de animación, ¿no? Dice que uno de los requisitos, me parece interesante, aunque bueno, no tiene mucho que ver, pero bueno, que para entrar en la industria, que él entró ya hace 20 años o sí o más, que es imprescindible saber inglés. Allí todo el mundo sabe inglés, o sea, ese es el primer requerimiento. Después, doy fe. Otra de las posibilidades que es leer y mirar todo lo posible, lo máximo, distintos documentos sobre formas estéticas a la hora de animar, movimientos y todo eso, dice que es muy importante. Y después el tercer, o sea, cultura general, habla de la cultura general. Leer y escribir todo lo posible, ¿no? O leer y ver todo lo posible. Eso da igual en el planeta que vivas. Yo diría que sería una cosa terráquea, pero es universal. Pero él se refiere a las dos cosas, tanto a la hora de ver cómo se animan las cosas, o posiciones de cómo se mueve la gente para tú traspasarlo, como ya cultura general en general para contar una historia. Decía Isaac, que yo tengo muchas ganas de volver a hablar con él, a ver si tenemos ocasión. Mira que coincidimos con él en las jornadas. Isaac del Rivero, ¿no? Isaac del Rivero, el hijo. Siempre decía que el 10% de lo que haces es el 90% de lo que representas es el 10% de lo que verdaderamente sabes. O sea, es muy duro saber de muchas cosas y no poder incluirlo todo. Claro. Y es gente que... Y el último requerimiento que dice dibujar. Bueno, ese es el mismo. Es el más importante, ¿no? Si quieres ser dibujante, sí. Y si quieres ser escritor, escribir. Mismo, o sea, no, es que no hay más. Entonces... yo creo que siempre es la máxima. Sí que no le vi tanto como tú decías en ese sentido. Lo veo ese producto que siempre me gusta. Mira, es un regalo perfecto para Navidad. Es un TVO que lo puedes regalar a todo el mundo. Sí. Es para todos los públicos, dicho así de claro. Pero seguro que de alguna forma u otra cualquier persona que lo lea se va a sentir inquieta por algo que ha pasado, que no sabe exactamente el que es, pero que le hace sentir a gusto. Y es un poco lo de la poesía, que dice, la poesía es muy difícil que la gente la entienda, que no sé qué. Yo lo siento, yo puedo decir que la poesía me aburre, o que no sé qué, no sé cuánto, o que cierto tipo de poesía me aburre. En este caso... me ha transmitido esa sensación de que no era aburrido en absoluto. No, claro, pero bueno, la poesía aburre será la mala poesía. O a alguien que no le gusta la poesía, pero la poesía buena, claro que te llega, te transmite y te toca. O también te tiene que pillar en ciertos momentos, pero la poesía buena, claro, es como todo. Y tomarse... No es un género fácil. No, en absoluto. Y conjugar esas dos variables y meterlas juntas aquí es la hostia de complicado. Sí. Es la hostia. Y para mí es el mayor beneficio. Pero bueno, la poesía la escuchamos a diario. Prácticamente casi todas las canciones tienen una relación directa con la poesía. O sea... Bueno, aquí no hay nada hasta el rap incluso, o sea, es poesía. A decir que aquí no hay nada que rime. Hablamos en el sentido poético, en el sentido narrativo de que las cosas son muy pausadas, muy cogidas. No, pero son estrofas, son canciones. Una canción es que es una poesía, mejor o peor, o más o menos, o tiene que ser más sonora o nada, pero es poesía. O sea, pero te llega ahí. Hay metáforas, tiene la rima, tiene que sonar de lo que te cuenta, todo eso es un... Claro. Yo para acabar una cosita.
solamente hay que decirla. Aquí el que se me ha quedado un poquito no flojo, sino no flojo porque no haya hecho el trabajo que debe hacer, que lo ha hecho más que de sobra, pero el que se me ha quedado un poquito auscultado es Dimitri. Bueno, pero igual es el que pone las letras de las poesías y el que le dice cómo tiene que hacer el pero guión. ¿no te da la sensación que todo el proyecto está pensado a mí lo que me parece, por... lo que me parece que es un proyecto muy personal, que es dicho, esto lo hago porque me gusta y quiero sacarlo, e incluso es aparte de su trabajo, ¿no? Y lo ha sacado porque le place, no porque se lo haya pedido o sea un dibujante habitual, ¿no? Lo ha querido hacer porque ha querido sacar su proyecto. Y se ha juntado con estos dos. Eso es lo que a mí me parece que... Y se nota en que es un proyecto muy personal. Pero tú lo recomiendas, ¿no? A mí sí me ha gustado, sí. Pues entonces, aprovecharos. Si lo veis por ahí... Arrancarlo. Pagar, ¿eh? Sí, porque si no algún librero se puede enfadar. Sobre todo.